Buenas noches. Hoy vamos a contemplar una película que mezcla dos cosas interesantísimas. Una saga de conocido éxito, con una serie de referencias que siempre salen en las películas, que es la saga de 007, de James Bond, y junto a ella en la historia de un director de primerísimo nivel que de repente es llamado para hacer una de las películas de esta franquicia, que es Sam Mendes. La unión entre Sam Mendes, un autor de primerísimo nivel, y la franquicia de 007 bajo el gran paraguas de la Sony, que aglutina, lo verán al principio, actualmente a la Metro-Goldwyn-Mayer, a la Columbia y a la United Artists, que no aparecen en los títulos de crédito, pero también está allí, que tiene el 25% de toda la producción mundial de cine. Bueno, pues bajo ese paraguas, con muchísimo dinero, con un directorazo, con todo lo que ya todo el mundo sabe de la saga 007 y con un plantel de actores que luego veremos espectacular, se puede hacer un blockbuster como este, un peliculón, una película francamente buena, vista desde muchos puntos de vista, porque enamora tanto a los que siguen la serie y que les encanta el personaje de James Bond y todas sus actuaciones, como a la gente que le gusta el buen cine. Como ya veremos, tiene algunas escenas emblemáticas del mismísimo Sam Mendes en sus mejores momentos. Bien, pues vamos entonces con ello. Vamos con el director, que es un directorazo, un autor de primera fila. Es más, con 8 películas se ha hecho un renombre espectacular. Su inicio fue más que espectacular, casi a lo Orson Welles, bueno, casi a lo Orson Welles a nivel de crítica, mejor que Orson Welles a nivel de premios, porque Orson Welles con Ciudadano Kane ganó solo uno al mejor guión y este se llevó un montón de premios, de Oscars, de BAFTAs y de todo lo que haya habido y por haber. Bueno, hay que decir que Sam Mendes es británico, nació en Reading, este pueblo que está en el Támesis, bueno, pueblo ya es una ciudad grande donde está la célebre cárcel, y su padre, de ahí el apellido Mendes, es de origen portugués, pero nacido en Trinidad y Tobago, y su madre es británica. Su madre escribía cuentos de niños y es famosa por ello, con lo cual, bueno, nació en una familia bastante intelectual. Él leyó mucho de pequeño y se fue graduando en distintos estudios de cinematografía, y al final debutó como autor. Bueno, tiene un debut en televisión con una versión de cabaret, muy interesante también. Pero bueno, en su tercera producción, hizo 2 para la televisión, es la primera película ya en pantalla grande y es nada menos que American Beauty. American Beauty fue una auténtica explosión de crítica, de público, la película más vista ese año, la más valorada por la crítica y por los premios. American Beauty es una comedia, la palabra comedia no le va bien, es una visión ácida del American Way of Life, que además, si ya había estado un poco en el candelero por sospechosos habituales, puso a Kevin Spacey en lo más alto de los actores de los años 90. De hecho, Kevin Spacey a partir de ahí se convirtió en un actorazo de primer nivel que le llevó a hacer series como The House of Cards, etc. Y a ser uno de los más cotizados actores de los años 90 y 2000. Bueno, pues American Beauty, con todo el elenco y con todo lo que ganó, es una de esas películas que marcó toda una carrera, porque a partir de ahí el prestigio era mítico, podía hacer lo que quisiera, y la segunda no defraudó, se llamaba Camino a la perdición, una película que cambiaba de tema. Sam Mendes cambia mucho de tema, se dedica al mundo de la mafia, pero al mundo de la mafia irlandesa. Si es una de las mejores películas que existe sobre la mafia, yo creo que es la mejor que existe sobre la mafia irlandesa, si quitamos a toda la mafia italiana, que suele ser siempre la más típica, la del Padrino, etc. Las películas de Scorsese. Sam Mendes se convierte también en un autorazo espectacular con esa película, que además reúne a Tom Hanks y a Paul Newman. Tom Hanks en ese momento era el actor más taquillero, carismático, querido por la gente, y Paul Newman, el super Paul Newman, que fue también nominado a Mejor Actor Secundario. Pero realmente el touch de force entre ambos es espectacular, con Jude Law por en medio y con el que vamos a ver hoy, Daniel Craig, haciendo el papel de un hijo
digamos, el hijo de Paul Newman un tanto metepatas, un poco cruel, pero metepatas sobre todo, que le distancia del personaje que vamos a ver hoy. Para los que no crean que es un actor de primer nivel, ahí tienen la diferencia entre un personaje y el otro. Bueno, pues después de Camino a la Perdición, que también fue un exitazo de todo, a mí me encanta esa película, incluso me parece más sólida en muchas cosas que American Beauty. Bueno, pues empezó a hacer diversas películas, tiene 8 en total, o sea, hizo Jarhead, que es una película sobre los marines. Jarhead es como se llaman a sí mismos los marines, cabeza dura o algo así, ¿no? Sería la traducción más interesante. Luego hizo una película que le volvió a situar a nivel de crítica muy alto, que es Revolutionary Road, con Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. No lo he dicho, pero Kate Winslet se casó con Sam Mendes, tiene una hija y estuvieron casados más de una década. Y aunque él le lleva como 10 años, él es del 65 y ella del 75, creo, más o menos. Pues Kate Winslet, la célebre actriz impresionante, pues también formaba una pareja muy interesante. Bien, y cuando parecía, digamos, que él era un autor con mayúsculas que buscaba otros proyectos, de repente le buscan para hacer 2 películas de 007, James Bond. La primera es Skyfall y la segunda Spectre, que son estas. Luego ya para la siguiente ya buscaron otro director, pero ahí muestra toda su sabiduría, toda su manera de narrar, toda esa capacidad que tiene con la imagen de crear verdaderas maravillas, como el que citaré después, el primer plano secuencia de la película, y a partir de ahí pues darle un tono de mucha calidad a esta franquicia, le llamo franquicia aunque no lo sea, de 007, de James Bond, que ha ido pasando por tantas décadas y con tantos directores y con tantos actores también a lo largo del tiempo. Y por lo tanto, recogiendo todo lo que es la tradición James Bond, crear una obra de arte en algunos aspectos bastante interesante. Bien, y termina, cuando ya parecía que todo esto ya era suficiente, con una de las películas que más me han gustado en la última década, que me parece una obra maestra total, que es 1917. Esa película de la Primera Guerra Mundial, hecha en un único plano secuencia, aunque tiene un pequeño corte en un momento dado de la noche, pero bueno, vamos a decir, como dice todo el mundo, en un único plano secuencia, desafío que intentó hacer en su día Hitchcock en La Soga, pero que tampoco lo consiguió totalmente, y que aquí, siendo la película de mucho mayor metraje y mucho más complicada por ser una película bélica, La Soga, recordarán que se desarrolla en un piso, esto hay que ir por todo tipo de paisajes y todo, es decir, rodar eso todo con continuidad es espectacular, que además te atacan, que encima cae un avión, que tiene que caer justo cuando estás rodando ahí para que no se rompa el plano secuencia, en fin, una pasada auténtica. Pues 1917 nos dejó a todos boquiabiertos y con la boca boquiabierta, y realmente Sam Mendes es un autorazo de primer nivel. Además selecciona muy bien las películas que hace y cada una es muy distinta. Revolutionary Road es sobre una pareja, se mete muy bien en las mentes de la gente, tanto American Beauty y Revolutionary Road es meterse, y también la que citaba antes, Jarhead, es meterse en la cabeza, ¿no? En la cabeza de la pareja protagonista y de muchos más personajes, en el caso de Chris Cooper, etcétera, en el caso de American Beauty. Ahí recordarán que había varios personajes, aparte del de Kevin Spacey, muy interesantes. Bueno, el de Annette Bening, por ejemplo. Bueno, pues una vez centrado el director, vamos a hablar de la película. La película tiene algunas de las escenas más brillantes que yo también he visto en los últimos tiempos. De hecho, la apertura, la primera imagen que se ve, que es de una especie de gran carroza o gran esqueleto en forma de carroza con un puro, desde ahí hasta que vuela el edificio, es todo un único plano secuencia que dura 4 minutos y 11 segundos. Hay que decir que es un homenaje al famoso plano secuencia, el primero tan largo de la historia del cine, de Orson Welles en Set de Mal, que dura 3 minutos 11 segundos. Entonces le añade 1 minuto más. Y además hace más o menos lo mismo. Digamos, primero seguimos a esas carrozas del Día de Muertos, luego nos encontramos con el malo, que va vestido de blanco y que viene hacia nosotros, se cruza con la pareja que está mirando, que son precisamente 007 y su novia,
y ellos les seguimos en sentido contrario. Al principio iba hacia allá, ahora vamos hacia el otro lado y le seguimos lateralmente hasta que entran en el hotel, suben en el ascensor, se meten en la habitación. Ahí están las únicas palabras que dice ella: ¿qué haces? Porque el tío sale por la ventana cuando ella piensa que se va a acostar con ella, y sale por la ventana, y ahora en sentido contrario la cámara le sigue hasta que va a disparar al Sciarra, que es el malo que se ha cruzado con ellos al principio del plano secuencia. Lo mismo hizo Orson Welles, se iba cruzando el malo que había puesto la bomba con el coche. Más que el malo, se cruza el coche donde va la bomba con la pareja de protagonistas tal, que van cruzándose. Bueno, a veces les hago a mis alumnos hacer el mapa de por dónde va la cámara y cómo los une, etc. Y aquí habría que hacer casi lo mismo. Por cierto, este Día de Muertos, el famoso desfile del Día de Muertos que aparece ahí, se lo inventaron para la película. En México existe el Día de Muertos desde hace muchísimo y es un día importantísimo, pero no existe ese desfile. Y el ministro de Cultura, al ver el éxito que tuvo la película, decidió iniciarlo, y se ha comenzado hace nada, 2 o 3 años, a hacer ese desfile el Día de Muertos. O sea, el cine influye en la vida cotidiana e incluso influye en las fiestas de un país, ¿no? Bueno, pues eso es muy, muy interesante. Bueno, sigamos. La película tiene tal sabiduría de construcción y tal, que no solo es esto que acabo de decir, sino, por ejemplo, en la primera imagen en la que aparece Mónica Bellucci, en ese entierro, en un cementerio además perfectamente buscado, del estilo de la Tendenza, ¿no? Esta forma arquitectónica que se puso de moda en los 80 en Italia, con los blancos totales y los negros de las personas que asisten al entierro, hay un encuadre precioso que es él de negro, otros dos de negro y ella de negro en el centro, y al mismo tiempo ella de perfil, ellos de frente, y cómo va construyendo con el plano es espectacular, en blancos y negros, que parece una película prácticamente de los años 50 en cuanto a los colores, pero es que están también trazados, y a renglón seguido, por no citar otras escenas que a lo largo de la película, para no desvelar tantas cosas, si alguien no la ha visto, hay un momento en que ella ya está vuelto a su casa y él va detrás. Bueno, al principio llega ella y va pasando de una habitación a otra, a veces con la cámara detrás, a veces con la cámara delante, en unos travelings muy bonitos, con unos amarillos. Yo les llamo amarillos Vittorio Storaro, que es el famoso director de fotografía de Bertolucci. Esos amarillos que solamente son capaces de crear los italianos, aunque en este caso no es italiano el director de fotografía, alucinantes, y con las telas moviéndose por el viento hasta que llega a la piscina y aparece el detrás y todo, con unos diálogos súper lacónicos. Hay que decir que este guión es magnífico dentro de lo que es 007, pero encima hace que Daniel Craig sea mucho más lacónico y por ello mucho más interesante. Incluso cuando hace ironías, ¿no? Cuando aparece el ratoncito en Marruecos en la habitación y le dice: ¿quién te ha enviado? ¿Quién eres? Y tal, ¿no? Y bueno, pues toda esa escena son 2 frases, pero muy bien metidas como tal, y como el ratón le descubre al final el sitio. O con la cámara, porque como se habla tan poco, él habla mucho con la cámara, porque siempre, esto que decía antes de 1917 y de otras de sus películas, la cámara, como siempre decimos, el cine es el arte de la imagen en movimiento, aquí la cámara se mueve un montón y muestra un montón. Las cosas que muestra la cámara no tiene por qué decirlas la gente, porque precisamente es arte cinematográfico, ¿no? Hay una escena que me gusta bastante, que es la del tren, cuando ella aparece vestida de noche. Por cierto, muy James Bond, están en un tren y se visten para la cena en el vagón cafetería del tren. Bueno, ella va vestida con un traje así verde, más o menos, es un color raro, y va avanzando y él se queda embobado, tal, luego se ponen los dos en un plano bien bonito, que es los dos brindando, y en ese momento, típico de Hitchcock, típico de Mendes, se refleja la imagen del malo, entre comillas, en ese momento, en la botella, ¿no? Creo que es el sitio de la heladera donde está el champán, y ahí inmediatamente se da cuenta de esto y ya puede actuar, etc. Bueno, pues todo eso tiene una sabiduría, como los montajes en paralelo. La primera persecución, que hay varias a lo largo de la película, por Roma,
hablando con Moneypenny, y mientras está solucionando un problema con Moneypenny está la acción trepidante con los que le persiguen y tal. Por cierto, ahí está lo que se llama invención de geografía, no solamente porque pasa por el Coliseo antes de ir tal, esto que citaba el otro día en una película que, en fin, lo que la gente quiere ver de Roma y tal, sino porque se inventa que el Palacio de Blenheim, el célebre Palacio de los Duques de Marlborough, que en Inglaterra es muy conocido, está en Oxfordshire, muy cerca de la ciudad de Oxford, de la universidad, el famoso Palacio de los Duques de Marlborough, de hecho en España se les conoce como Mambrú, ¿no? Mambrú se fue a la guerra, Marlborough no pronunciábamos muy bien, que actuó en la Guerra de Sucesión Española, los Churchill, de hecho en ese palacio nació Winston Churchill, que era descendiente de ellos, está puesto como si estuviese al lado del Vaticano, en Roma, de tal manera que todas las acciones que se desarrollan en ese palacio se ve la cúpula del Vaticano al fondo y está como en el llanículo, ¿no? Esas geografías inventadas que ya lo hicieron los soviéticos en los años 20, en los maestros del montaje, cómo puedes crear un mundo totalmente nuevo con el montaje, ¿no? Pues eso lo consigue incluso con un palacio tan conocido como el de Blenheim, que tiene ese título por ser una de las batallas más importantes que ganó el duque de Marlborough. Bueno, pues dicho esto, los montajes en paralelo son buenísimos y los edificios también. De hecho, el edificio del MI6, este que está medio derruido, con unas torrecillas verdes y blancas y tal, ese edificio existe, está ahí en el Támesis y al final lo vuelan, ¿no? De hecho, esta película tiene el título, un récord Guinness, pero concedido, de estos por ser el edificio más grande en una película que ha sido demolido. Pero no sé si es este, el que demuelen en el desierto, o el primero en México, ese es más pequeño. Bueno, no sé cuál es, pero que es de esas anécdotas que se cuentan y que están testificadas de que efectivamente tiene ese título. Bueno, pues dicho esto, porque me pasaría horas y horas hablando de la fotografía, de hecho tiene como una enciclopedia del paisaje. Hace muchos años escribí un artículo sobre David Lean diciendo que era un tío capaz de encontrar la enciclopedia del paisaje, ¿no? Porque filmaba las selvas, los desiertos en Lawrence de Arabia, las selvas en el puente sobre el río Kwai, en fin, lo que fuera, los famosos acantilados de Irlanda en la hija de Ryan, o la India, en Pasaje a la India. En este caso, Mendes consigue en muy poco espacio de tiempo rodar el desierto de una manera extraordinaria, rodar la nieve en Austria de una manera extraordinaria, rodar las ciudades Roma, Tokio o la propia Londres de una manera extraordinaria, el Támesis de una manera extraordinaria, utilizar todos los edificios conocidos para hacer, incluso al final, en las escenas finales, tiene una cosa que el otro se ha reído de la democracia y tal, el malo, ¿no? Y acaba estrellándose al lado del Parlamento inglés, el símbolo de la primera Parlamento y de la democracia, aunque hubo un Parlamento antes en León y los españoles no solemos sacarlo, pero bueno, es igual. Y en el puente, por cierto, tiene también guiños a muchas películas, y una que me encanta es el final. Bond no se suele quedar con la chica en general, es más, algunas mueren en el trayecto, pero tiene un final cogiendo la mano a la chica yéndose hacia el fondo que recuerda muchísimo a Chaplin en Tiempos Modernos, que es la única película en la que Chaplin se queda con la chica y se va hacia un mundo de esperanza hacia el fondo, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas, estas citas cinéfilas, estas maneras de rodar, esas maneras de conseguir la cámara, de manejar los movimientos de cámara, los montajes en paralelo y tal, son extraordinarios, absolutamente extraordinarios. Bien, pues vamos entonces con el elenco de actores, porque hay bueno, antes he de decir que la fotografía de esta película, ya que lo he citado muchas veces como muy buena, es de Hoyte van Hoytema, que es impronunciable, no sé cómo se pronunciará esto, es suizo, Hoyte van Hoytema. Yo pensaba que era holandés por el van, pero es un suizo que ha hecho muchas películas muy interesantes y que es un director que tiene una cierta personalidad. No ha hecho muchas, como una decena, pero en todas ellas pone mucha parte de su alma, y aunque se nota a Sam Mendes, y que esta fotografía está dirigida por Sam Mendes por todas partes, él tiene muy buen tono para conseguir colores, para conseguir pequeños momentos, sobre todo nocturnos, y es un director de fotografía que me interesa resaltarlo. Bien, y la música pues es de Thomas Newman, que es, bueno, Thomas Newman, aquí lo citamos en alguna, no sé si El hombre que susurraba a los caballos, o no me acuerdo qué película, le hemos citado recientemente a Thomas Newman. Thomas Newman siempre tiene una música un poco electrónica,
que aquí mezcla con sus célebres músicas épicas, y la verdad es que es un director de bandas sonoras de primer nivel, y con Mendes ha hecho varias películas, o sea que se conocen muy bien, sabe lo que él busca, y también es verdad que hay que poner la sintonía típica de James Bond, que hay que ponerla, por cierto, en esa escena que he contado al principio, ese plano secuencia espectacular, tan bonito, tan maravilloso, también cómo va metiendo la música, el diálogo solo hay una palabra, ¿dónde vas? Y tal, ahora vuelvo, pero hay cómo entra la música de Bond cuando se quita la máscara, para que se vea que es él, cómo entra la música también cuando él va por la azotea, muy sugerido, muy tal, pero que es un guión audiovisual, con lo cual el audio también es una cosa muy importante, ¿no? Bueno, Steve Newman también es conocido por Wall-E y otras películas de dibujos animados, es muy bueno, francamente bueno. Bueno, vamos con el elenco de actores, que si no nos lo dejamos. Primero, pues el Daniel Craig, que cuando se le nombró para ser el nuevo Bond, después de Pierce Brosnan, la gente pensaba que no le iba mucho el papel, y la verdad es que le va desde la manera de andar, las posiciones. Hay un momento en que salen los tres puestos ahí, uno tras otro, uno junto al otro, y la posición solo de las piernas, cómo se pone, de los brazos, de cómo anda, ya se le nota enseguida quién es. Bueno, pues Daniel Craig empezó con unas películas, digamos, tipo histórico, como Elizabeth y alguna otra. Hizo un papel en las aventuras de la corte del rey Arturo. La primera película suya es La fuerza de uno, en el año 92, pero en los años 90, 95, 96, 97, 98 hace este tipo de películas que he dicho, hasta que el año 99, con una película también de la Primera Guerra Mundial que se llama La trinchera, se convierte en un actor principal de primer nivel, y ya ahí empieza a reflexionar más en su modo de actuar y a ser mucho más profundo, y cuando hace Tomb Raider ya hay una cierta diferencia en los personajes de acción que ha hecho antes, y sobre todo a partir de Camino a la perdición, que es del 2002. El 2002 adquiere, digamos, va mejorando con Silvia en Múnich, la película de Spielberg aparece y muy bien, y el año 6, cuando ya le llaman para hacer Casino Royale, pues ya es un personaje digamos, conocido y al mismo tiempo súper sólido para hacer este nuevo personaje que es el 007 nuevo, quizá más físico, menos guaperas que los anteriores, menos, iba a decir menos irónico, pero en esta película está muy irónico porque el guión es buenísimo. Bien, ha hecho 5 con 007, Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre, que es la de hoy, y En Sin Tiempo para Morir, que es el año 21, que es el final de su personaje, o de su participación en el asunto. 5 Bonds, por el medio hizo Tintín, hizo también la saga Millennium, pero Millennium en norteamericana, ¿no? Y en los últimos tiempos ha hecho las 2 versiones de Puñales por la espalda, 2 versiones no, Puñales por la espalda 1 y Puñales por la espalda 2, ¿no? Son 2 películas distintas, no la versión de la misma película. Bueno, pues este hombre, Daniel Craig, me parece que está aquí mejor que nunca en la saga de 007, tremendamente cáustico, muy pegado al papel, lo ha aprendido, lo ha interiorizado, se ha quedado con él y está incluso más humano que en otras películas de la saga. Bueno, junto a él Christoph Waltz. Christoph Waltz nació 5 años antes que yo, o sea, es más mayor y unos 10 años mayor que Daniel Craig, pero sin embargo no era muy conocido, pese a es vienés, ha estudiado artes, incluso estudió los métodos de Stanislavski, todos los grandes métodos estos en varias escuelas, en una que se llama Reinhardt, Seminario Reinhardt, un gran lugar de aprendizaje en Viena. Es germano-vienés porque creo que su padre es germano, pero bueno, germano-austríaco, nació en Viena. Pero de todas maneras su gran consagración como actor, fue la primera película que le vi y me quedé atónito en esa primera escena, fue Malditos Bastardos. Esa primera escena de este coronel de las SS, increíble, de verdad, tomándose la leche ahí con el campesino y con los judíos debajo en el semisótano ese, es una de las escenas más, y tiene varias más después en la misma película, cuando apaga el cigarrillo en el strudel, en fin, cantidad. Christopher Waltz, de hecho ha ganado
todos los premios, pero prácticamente todos, Oscar, Globos de Oro, BAFTA y tal, por 2 películas, que son las 2 de Tarantino, Malditos Bastardos y Django desencadenado. En ambos el papel es un poco distinto, un poco no, bastante distinto, y en ambos está que se sale. En este ya hace un papel más de malo típico, pero de todas maneras es un actorazo, Christoph Waltz. Escrito con W, pero como es alemán se pronuncia Waltz. Bueno, pues este hombre es francamente bueno, y se le puede ver en muchas películas recientes haciendo diversos papeles que me parece que cada vez le van consagrando como uno de los mejores actores de todos los tiempos. Hay que decir que no fue el primer actor austríaco en ganar un Oscar a lo mejor secundario. La verdad es que llamarle secundario su papel de Malditos Bastardos es un poco, digamos, disminuir su importancia, porque no solo es primario, sino que es fundamental en la película. Bueno, Joseph Schildrock fue el primero que ganó un Oscar al mejor actor secundario por una película que se llamaba La vida de Emile Zola. Hizo de Dreyfus, precisamente, un judío. El famoso caso Dreyfus, que Zola denunció, yo acuso y tal. Pues en esa película, en el año 37, ganó el mejor actor secundario, Oscar al mejor actor secundario, y el segundo austriaco que lo ganó fue Christoph Waltz por Malditos Bastardos. Joseph Schildkraut, también no sé cómo pronunciarlo, pero creo que se pronuncia así, Schildkraut, fue un actor también de largo recorrido y muy interesante. Bueno, junto a estos 2 grandes intérpretes, sobre todo el segundo es un genio en la interpretación, vamos con la actriz que también me gusta muchísimo, Léa Seydoux. Bueno, la actriz, hay una actriz primaria que es Mónica, siempre hay 2 en las películas de James Bond, o casi siempre. Mónica Bellucci que es una actriz súper consagrada en todas esas películas maravillosas italianas que hizo, incluida Malena, y luego pues se hizo hasta famosa haciendo de Cleopatra en los 2 de Asterix, ¿no? Pero Mónica Bellucci no necesita presentación porque, aparte de ser la típica belleza italiana, es una actriz de primer nivel y una actriz de carácter como lo era Sofía Loren o Gina Lollobrigida. Vamos con Léa Seydoux, que sí es una actriz menos conocida, aunque ha ganado cantidad de premios. Desde que le dieron en Cannes el premio por una película que se llamaba Una bella persona, en el festival del 2008, ha ido haciendo películas. En Malditos Bastardos aparece, tiene una película que me encanta que es Lourdes, luego en el Robin Hood de Ridley Scott aparece también como Margarita Angulema, en Medianoche en París de Woody Allen, en Misión Imposible, la del Protocolo Fantasma también aparece, y a partir de ahí ya se ha consagrado todavía más con una película que le puso en lo más alto de la cinematografía francesa, que es La vida de Adele. Luego hizo Adiós a la reina, aparece también en el Gran Hotel Budapest, y la última que le conozco es El engaño, pero es una actriz muy buena y aquí se le nota también con muchos registros, y al tener una actriz tan buena, y las 2 también Mónica Bellucci, se ve que Sam Mendes les da más papel, les da más posibilidades, más primeros planos que la típica chica Bond que de algunas películas más antiguas, que era solamente pues eso, una chica Bond, un rostro bonito y punto, ¿no? Léa Seydoux tiene unos registros que aquí no los manifiesta todos, bastante buenos en general. Bueno, ¿qué decir de Ralph Fiennes? Pues Ralph Fiennes aquí haciendo el papel de M, ya ha muerto Judi Dench, habían cambiado el papel de M por una mujer, ¿no?, en las anteriores, pero murió en la anterior y sale de vez en cuando su foto, su imagen, sale incluso en un vídeo ella. Ralph Fiennes me encanta cuando hace de personaje, se hizo muy famoso, como saben, con El paciente inglés y luego haciendo del malo Voldemort de la saga de Harry Potter, pero me gusta mucho cuando está frágil, como en El jardinero fiel o como aquí. Aunque es un director digamos, del programa 00 del MI6 y tal, se le ve frágil y en algunos momentos incluso muy humano, y eso a Ralph Fiennes le viene muy bien. Andrew Scott es un actorazo, yo creo que es irlandés, creo que nació en Irlanda y que es irlandés, pero bueno, es un actor británico de primer nivel, que es el que hace de C y está francamente muy bien en su papel. Y sorpresa también, Ben Whishaw hace de Q. Q suele ser un personaje de una persona muy mayor que le ayuda siempre con los coches, con todo, absolutamente, a James Bond, pero aquí es un chaval y lo hace muy bien, Ben Whishaw, me gusta mucho su papel. Y es más,
la película debería terminar con esa escena que he relatado antes, de yéndose hacia el fondo de noche por el puente y tal, en los dos juntos, pero termina con un guiño final al coche típico de James Bond, que es lo que va a buscarle a Q, y hay como una coda, cuando la película ya ha terminado, una coda final, que es como las obras de música potentes en la que sale con el coche este célebre del asunto. Bueno, lo único que me queda por decir, porque como siempre se me va todo el tiempo, es que la película ganó un único Oscar, que fue el de Mejor Canción, que es buenísima, que es Writing on the Wall, que es no es de Newman, sino que es de Smith y de Napes. Ambos crearon una canción muy buena, francamente buena, que como los títulos de crédito siempre son especiales para el mundo de James Bond. Los títulos de crédito también me gustan mucho, ¿eh? Con el octopus con la Spectre es como una especie de pulpo, y de ahí la palabra octopus en latín y en inglés, y cómo juega con eso. Y ya saben que en los títulos de crédito siempre aparece él rodeado de mujeres y haciendo cosas mientras tanto y tal, pero en esta todavía con tonos dorados y tal, es francamente buena. Es que hay tantas cosas en las películas de James Bond que los seguidores de la saga saben que tiene que haber esto, una acción antes de los títulos, en los títulos el asunto de cómo es relatado, luego tiene, en fin, todo lo que es el mundo de Bond, que no lo voy a repetir. Pero en esta película disfrútenla porque es la mezcla de todo eso, de la acción brutal, del personaje tan interesante, de las parejas de Bond, de los malos de Bond, que se ponían a hacer tesis doctorales sobre la mujer Bond y el malo Bond, pero aquí son muy buenos todos ellos, y encima rodado por un genio de la cinematografía como Sam Mendes, con toda su capacidad de hacer maravillas con la imagen, de reducir escenas, de ampliarlas, mediante un guión soberbio, con una fotografía espectacular y con una música de Newman extraordinaria, de tal manera que es el blockbuster perfecto, el peliculón para disfrutar en una tarde de palomitas y de esto, y al mismo tiempo de poder llevar algunas escenas a clase de historia del cine, porque hay algunas que son emblemáticas, como ese primer plano secuencia que les relataba. Disfrútenla porque merece la pena.